Pero bueno, vamos a comenzar. ¿Qué te parece, Sandy? ¿Cómo te fue con la tarea? Platícame. ¿Pudiste responder las preguntas? Sí, maestra, hice todo. Me apliqué muy bien a hacer todas las actividades, pero luego Ok. no supe, maestra, ¿se le íbamos a enviar algún correo? No, lo podemos checar aquí. Como no les comenté nada, pues no hay ningún problema. O sea, lo checamos aquí en clase. Ah, perfecto, maestra. Sí, me fue bien, fue bastante interesante ver cada una de las actividades Ujú. y bueno, desde el video Ok. que nos pudo compartir usted, pude contestar las tres preguntas y Muy bueno, bien. algo importante, muchas personas no tenían conocimiento sobre las preguntas que se estaban planteando. En realidad las respuestas, pues muchas fueron erróneas, lo Ujú. cual, pues bueno, a pesar de que deberíamos de tener un poquito de conocimiento, como lo decía la persona que estaba entrevistando, por un contexto de cultura, pues aún me pude percatar, pues que en realidad no, ¿verdad? Y bueno, Claro. yo pude contestar algunas de las preguntas, maestra, entre ellas identificar, pues, cuándo se decidió hacer oficial el Día de las Personas Sordas. Y Ok. según el video, mencionaba que fue el día 28 de noviembre, ¿es ¿Es correcto? correcto? Y luego Sí, también, de hecho, sí, le escucho, maestra. perdón, Sandy. No, te decía que de hecho ya casi es día 28 y es el día de las personas sordas. Entonces, sí. ¿Y pudiste checar cuándo fue que se hizo oficial? Formalmente, no, maestra, no lo tengo. A ver, déjeme ver si tengo aquí el dato. Ajá. Bueno, dentro de pero no sé si eso implicaría el día que se hizo oficial, creo que no. La pregunta anterior mencionaba que cómo fue que el presidente Benito Juárez decidió fundar la escuela para sordos. Y ahí me Ok. aparece una fecha que fue el 15 de abril de 1861, cuando Ujú. el presidente en este entonces, interino de nuestro país, decreta una ley de instrucción en el apartado correspondiente a la instrucción primaria, donde señala en el artículo tercero la creación de una escuela para sordomudos. Así, literal, estaba marcado como una escuela para sordomudos. Y uno de los objetivos de esa escuela era que la enseñanza en particular del español en su forma escrita, así como expresada por el medio alfabeto manual o de forma oral en caso de que se hubiera. Pero uno Ujú. de los puntos importantes era que la aptitud para ello en cuanto al discípulo, pues no se hacía tanto énfasis en la oralidad del sordo, pero sí en el aprendizaje del español. Entonces creo que ese fue uno de los puntos por el cual se crea, por ejemplo, el implementarlo ya dentro de lo que fue pues educación básica, una educación para personas sordas. Sí, es correcto. De hecho, esta parte lo que hace es marcar un precedente para que se empiece a tomar en cuenta un modelo educativo en el que se dé la inclusión, al menos hablando de las personas sordas como tal. Y aparte, esta parte de reconocer la posibilidad de enseñarles a ellos la lengua de señas y el español. O sea, empezábamos a hablar aquí acerca del bilingüismo. Entonces es muy importante, no es a partir de Benito Juárez que ya se hace oficial, no, es como que se Es le empieza a correcto. visibilizar, pero es muy importante porque, como te digo, lo que hace es marcar un precedente muy importante a partir del cual empezamos a incluir ciertos modelos educativos que tendrían relación precisamente con la inclusión de la discapacidad. Entonces, sí, y de hecho Benito Juárez por ahí lo replica de España. Entonces, pues Sí, será toda una conferencia interesante y pues sí, la réplica de un modelo extranjero, ¿no? Al final, como pasa en muchas ocasiones en el ámbito educativo y en muchos otros ámbitos. Entonces, perfecto, muy bien. ¿Cuál era la otra pregunta, Sandy? A ver, déjame checarlo porque por aquí yo se eh, los había puesto. la primera fue por qué se le denomina lengua de señas y no lenguaje. Ujú. Yo ¿Y encontré, esa con la... base en lo que leí, Ajá. fue que porque es la lengua o el idioma propio de las personas sordas que tienen su propia historia y como ya lo habíamos platicado con usted, tienen una propia gramática y una estructura.
Y fue lo que un Es poquito correcto. pude rescatar. No sé si se tendría que ampliar un poco más la respuesta, pero bueno, fue lo que rescaté en cuanto a por qué se le denomina lengua de señas y no lenguaje. No, es correcto, es correcto. Es precisamente, diríamos que la lengua tiene propietarios, ¿no? Y fue creada por ellos, por este grupo de personas sordas que precisamente tiene toda su cultura propia, tiene toda su historia personal, bueno, no personal, me refiero a personal en cuanto a la comunidad. Claro. Entonces, es algo muy único de ellos y por eso es que no es un lenguaje, algo tan amplio como un lenguaje que podríamos abarcar, pues diferentes conceptos, aquí es única y exclusivamente de ellos y ya decíamos desde sesiones pasadas la importancia de la lengua de señas porque es el elemento más importante para formar parte de la cultura sorda, ¿no? Decíamos, bueno, es que puede ser una persona sorda y no formar parte de la cultura porque no comparte la lengua. Entonces aquí la parte de la lengua pues es esencial, muy, muy importante. Está bien, Sandy, muy bien. Y a ver, platícame, algún comentario personal, ¿qué te pareció? Bueno, a mí en lo particular, ahora que pude o tuve la oportunidad de leer un poquito más al respecto, se me ¿Ah? hizo interesante primero darnos cuenta, pues que en realidad sí nos falta informarnos un poco más, desde saber, desde el momento en que se hace oficial, por ejemplo, en este caso, la lengua de señas, desde identificar, pues, quiénes como autoridad en algún momento dado han participado hasta cierto punto en implementar un poco el apoyo para las personas que tengan esta discapacidad. ¿Sí lo dije correctamente? Sí, correcto. Ok. Y también en la parte del otro trabajo que nos dejó usted en cuanto a poder identificar cuáles son los tipos de pérdida auditiva, cuáles son algunos de los tratamientos, así como también poder identificar las causas de la sordera, que muchas Ujú. veces tampoco identificamos y que yo creo que primeramente saber qué lo puede originar, cómo puede ser algunas cuestiones incluso de prevención, los tipos de tratamiento y cada uno de los tipos de pérdida auditiva nos pueden ayudar más a comprender por qué sucede, ¿sí? Y no simplemente a lo mejor dejarnos llevar por algunos mitos, como en algunas ocasiones lo habíamos platicado, o cuestiones que son falsas y que las afirmamos en algún momento dado. Sí, fíjate que eso es muy importante porque precisamente, ¿no? Yo creo que podríamos hacer como un tipo diagrama en el que ya tiraríamos a partir de toda la teoría que hemos estado revisando, podríamos tirar varios mitos, ¿no? Para Claro. empezar, ya cuando escuchen a alguien que dice, no sé, un curso de lenguaje de señas, ¿no? O el lenguaje de señas, ya desde ahí empieza a sonar raro porque ya sabemos que es lengua y sabemos el por qué es una lengua y sabemos que tiene sus características propias, ¿no? Por ejemplo, ahorita tú hiciste el énfasis cuando me mencionabas lo de Benito Juárez, ¿no? Lo de la escuela. Al decir sordomudos, tú hiciste como la aclaración de que así tal cual es como lo encontraste, así tal cual fue como se fundó esta escuela, esta primera institución. Y hoy sabemos que no son sordomudos, que son solamente sordos, pero que ha sido un concepto que se ha estado arrastrando históricamente y que todavía hasta la fecha no es muy raro que lo escuchemos en diferentes ámbitos, en el ámbito educativo, en el ámbito político, inclusive entre compañeros, entre amigos, ¿no? A mí me toca corregirlo muy seguido cuando escucho que alguien lo menciona de esa manera, pero ya esa precisamente es la conciencia que empezamos a tener. Entonces, a mí eso me habla de que la sensibilización de esta primera parte del curso, pues ha sido muy útil porque ya, ¿no? Vamos tirando mitos. Esto de la etiología de la sordera, que es lo que les dejé, pues sí, precisamente sirve para poder prevenir, pero sobre todo para poder conocer los alcances y limitaciones que tiene una persona sorda. No es lo mismo un niño sordo que se quedó sordo a los 3 años, a los 4 años, que ya tenía incorporado probablemente ciertas palabras o cierta parte del lenguaje, a alguien que nació sordo, ¿no? O a una persona que se quedó sorda a los 11 años. Por ejemplo, aquí en Morelia hay una persona que se quedó sorda a los 11 años y pues la señora sabe lengua de señas totalmente, pero pues también está totalmente oralizada.
entonces es mucho más sencillo comunicarse con ella, ¿no? Entonces, pues esta parte es súper importante precisamente para eso, para conocer alcances y limitaciones. ¿Por qué? Porque también de repente es común. Hola Lili, buenas tardes. Es común que por ahí, por ejemplo, ustedes que están en el ámbito educativo, que de repente lleguen los padres de familia y en esta como desesperación o en esta desinformación, pues de pronto tiendan a tomar decisiones como lo que les platicaba, ¿no? Del implante coclear. Sí, claro que obviamente se hace un estudio y se determina si la causa de la sordera es compatible con la solución que propone el implante coclear, pero el no conocer todas las partes, pues obviamente nos lleva a estar mucho más limitados, ¿no? Para ver cómo podemos solucionar esto. ¿Cuál es el grado de sordera? Si a lo mejor el chico con algún tipo de aparato puede llegar a escuchar ruidos muy fuertes, ¿no? Si va a tener la capacidad probablemente de manejar, etcétera, etcétera, ¿no? Son como varios factores, entonces por eso es importante conocer la etiología. Y claro, desde la parte de la prevención, yo creo que haría mucho énfasis sobre todo en, porque ya sabemos, ¿no? La situación de los traumatismos craneoencefálicos, pues por ahí no nada más es para prevenir la sordera, es para prevenir cualquier tipo de secuela. Es muy grave que un niño o que un adulto tenga algún tipo de traumatismo, ¿no? Eso lo sabemos. Pero, por ejemplo, algo que yo creo que no estamos enterados o no lo pensamos todo el tiempo o siempre, es la administración de medicamentos que pueden generar sordera, ¿no? Que es en la mayor cantidad o la mayor parte de sordos que yo conozco se quedaron sordos por algún tipo de medicamento. No sé si les mostré la tabla de los ototóxicos. ¿Se acuerdan si se las mostré? Que son los medicamentos que generan sordera. Sí, maestra, sí nos lo mostró. Ok, perfecto. Sí, entonces, bien importante poderlas tener ahí en cuenta, pues para al menos saber, ¿no? Que hay medicinas que pueden generar este tipo de discapacidades. Pero sí, sí, Sandy, muy bien. Sí nos sirve para prevenir, pero recuerden mucho que también el objetivo es conocer los alcances y las limitaciones, hasta dónde podemos llegar con una persona sorda, de acuerdo al tipo de sordera que presenta, ¿sí? Y las causas por las que es una persona sorda, ¿ok? Muy bien. Lili, ¿tú qué pudiste ver? ¿Pudiste resolver preguntas que les dejé por ahí? Pues yo nada más contesté así las preguntas a lo que nos estaba, o sea, fueron concretas. La primera dice, ¿por qué se le denomina lengua de señas y no lenguaje de señas? Yo le puse porque es un sistema de comunicación y es el idioma propio de las personas sordas, y ya que tiene su propia historia y su estructura. Muy Y en la bien. siguiente pregunta, que dice, ¿cómo fue que el presidente Benito Juárez decidió fundar la primera escuela para sordos? Pues de en sí nada más lo generalicé, creo que va junto con la segunda pregunta. Le puse el 28 de noviembre es el día en el que se celebra el Día de las Personas Sordas en nuestro país, y en 1867 fue el día en que se fundó la primera escuela para sordos en México. Ok, perfecto. Sí, muy bien, es correcto. Justo es lo que platicábamos con Sandy hace unos minutitos. Le decía yo que conocer un poco de la historia, de cómo es que, por ejemplo, pues Benito Juárez de hecho es una figura muy importante para la comunidad sorda porque es el primero en incorporar al sistema educativo o en visibilizar dentro del sistema educativo el aprendizaje de las personas sordas. Entonces, la primera escuela, como bien lo comentan, fue denominada la Escuela para Sordomudos de México. Entonces, sí, perfecto, muy bien. Y sí, es el día 28 de noviembre cuando se celebra, de hecho ya casi, por ahí a la próxima semana, el Día del Sordo. Una fecha muy importante, me parece que de repente hacen algunos eventos. Si sé de alguno les comento, porque estaría como muy padre que pudiéramos, pues si no asistir, al menos ver si hay algún tipo de transmisión en línea, porque de repente hay cosas interesantes en relación a esta fecha. Ok, muy bien. Entonces, ahora estábamos revisando un poco el tema de la etiología de la sordera, las causas de la sordera. Ya las habíamos revisado como muy brevemente, pero no sé si tú, Lili, pudiste checar algo más, algo que te haya llamado la atención. No, maestra, no chequé nada. Ok, no hay problema. Sandy, ¿tú checaste algo más? Porque por ahí empezamos pues a dar como
la introducción, pero no, ya no te dejé terminar en qué es lo que habías podido revisar. ¿Qué otra cosa acerca de las causas? Sí, maestra. Bueno, yo hice un pequeño esquema donde partí de los tipos de pérdida auditiva. Ya usted me corrige en dado caso que en alguno me haya equivocado. Y luego, bueno, bien. dentro del esquema también puse causas de sordera y al mismo tiempo, bueno, algunos tratamientos. En la primera parte de lo que corresponde a los tipos de pérdida auditiva, yo encontré que era pérdida auditiva conductiva, luego pérdida auditiva neurosensorial y pérdida auditiva mixta y trastornos de espectro neuropatía auditiva. Y Correcto. bueno, dentro de estos tipos de pérdida auditiva, pues venían los conceptos de cada una de ellas. Y al mismo tiempo, bueno, dentro de lo que eran las causas de sordera, se mencionan dos, que recordé ya lo que en un momento dado usted nos había platicado en alguna sesión anterior. Yo creo que también Liliana lo recuerda cuando nos platicaba de las causas de sordera congénitas y las que eran adquiridas. En las congénitas, bueno, yo encontré que eran factores hereditarios o no hereditarios y bueno, también complicaciones en el embarazo o durante el parto, o incluso también se menciona el uso incorrecto de determinados fármacos durante el embarazo. Y luego vienen las causas de sordera adquiridas, que pues una de ellas es el envejecimiento, infecciones crónicas, obstrucción del conducto auditivo y padecer algún traumatismo craneoencefálico. Son algunas de las cosas que yo encontré como causas de sordera congénitas y adquiridas, maestra. Perfecto, Sandy, muy completo. Sí, perfecto, excelente. De hecho, es una división muy correcta, porque de repente nada más nos quedamos justo con eso, ¿no? Si son hereditarias o si son adquiridas, pero si vamos un poquito más profundo, pues entramos en toda esta parte de si es conductiva, si es neurosensorial, ¿no? Y ahí las soluciones pues son totalmente diferentes, totalmente distintas, ¿no? Por ejemplo, el implante coclear no aplicaría para muchas de las causas. Entonces, no todos son candidatos para el implante coclear y pues los que lo son ya habíamos platicado por ahí de los contras, ¿no? Y también no todos los sordos son candidatos a utilizar el aparato auditivo, porque pues cuando estamos hablando de una sordera profunda, ¿sí? Pues ya implicaría que por más que el aparato esté, ni siquiera va a poder escuchar sonidos muy fuertes, o sea, no tiene caso. Si hay una ruptura en el canal, entonces realmente no va a llegar la información, ¿sí? Entonces, muy bien, muy completo el cuadro, Sandy, muchas gracias. Y sí, la perspectiva de poder revisar este tema es precisamente eso, el poder ver cuáles son nuestros alcances, cuáles son las limitaciones, qué tratamientos pueden ayudarle a la persona y pues también, ¿no? Una manera de acercamiento a la historia personal de cada quien, que pues es muy importante en cualquier ámbito, pero sobre todo en el ámbito educativo. Yo creo que sí nos metemos un poquito más a ver al individuo como tal, ¿no? Con todas sus características. Entonces, muy bien, excelente, chicas. Pues fíjense lo que vamos a hacer el día de hoy. El día de hoy les voy a dejar, vamos a ver, permítanme tantito, porque por aquí tenía, denme un minutito. Lo primero es una pequeña línea del tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos como solamente el flashazo de detectar que Benito Juárez fue una figura importante y marcó un precedente. Pero ¿qué pasó antes y qué ha pasado después? Sería muy importante que lo podamos tener como, no me interesan tanto las fechas, fíjense, o sea, no quiero fechas exactas. Lo único que quiero es que podamos identificar momentos, obviamente saber qué momento estuvo antes o qué momento estuvo después, eso es súper importante, pero no me interesa que me pongan fechas precisas, o sea, por esa parte no se preocupen, ¿va? Esa sí les encargaría, porfis, que la puedan hacer en digital para poderla proyectar, para que la podamos presentar ahorita y la podamos platicar brevemente, muy rápidamente. ¿De acuerdo? Esa sería como la primera actividad que vamos a hacer aquí y vamos a revisar un poquito
el tema del audismo. No sé si por ahí les había hablado un poco del audismo, de este término. Me parece que sí, me parece que ya habíamos platicado un poco, pero lo vamos a desarrollar un poquito más, ¿de acuerdo? Y vamos a revisar por ahí también un video acerca de los problemas auditivos que hablaremos más que nada de la inclusión en México, cuáles son los problemas que tenemos de inclusión. Y revisaríamos finalmente, que así es como vamos a estar llevando las próximas sesiones, ya vocabulario. El día de hoy no sé si tuvieron chance de repasar el abecedario, yo espero que sí, que lo hayan podido revisar en la semana o en sus tiempos libres con los tips que les di, pero precisamente hoy lo que vamos a hacer es ya revisar vocabulario básico en cuanto a presentación personal para podernos presentar y precisamente necesitamos hacer uso del abecedario para poder deletrear nuestro nombre, ¿de acuerdo? Entonces eso ya lo vamos a hacer al final de la clase. Para esta parte de la línea del tiempo, les voy a dar 25 minutitos. Yo creo que con eso es suficiente. Si les digo, les reitero que sí les pediría porfis que sea en digital para que la podamos proyectar, la comentamos brevemente y pasamos a lo que sigue. ¿Les parece bien? Ok, excelente, Maestra, chicas. ¿en Word o en qué lo quiere? Sí, puede ser en Word, puede ser en PowerPoint. Inclusive si se les complica mucho, pudieran tomar una foto, o sea, hacerlo a mano y tomarle una foto para que me la puedan proyectar, pero yo creo que es más sencillo hacerlo a computadora desde mi perspectiva, pero como ustedes se sientan a gusto, ¿va? Entonces, fíjense, pónganme un poquito de contexto mundial, pero muy poco, céntrense más en lo que ha pasado en México, pero sí pongan los antecedentes más importantes mundiales que hicieron que pues esta información llegara acá. O sea, ¿qué hizo que Benito Juárez, por ejemplo, decidiera fundar esta escuela? ¿Quién fue su influencia? Por ahí ya les di una pista hace ratito. Bueno, a Sandy creo que todavía no estaba Lili, pero sí, no sé si queda claro. Sandy, ¿vas a comentar algo? Sí, maestra, que me parecía bien que pudiéramos realizar la actividad. Creo que es Ok, en ese sentido. Y también estaba por preguntar, nada más que Liliana me ganó, si era en Word o si era en PowerPoint. Pero ya, muchas gracias. perfecto. Ok, muy bien. Entonces nos vemos a las 7:05, o sea, a las 7:05 volvemos a prender cámaras para revisar esto. ¿Les parece bien? Y continuar con las actividades que siguen. ¿Va que va? Muy bien, chicas. Cualquier duda, yo aquí estoy, ¿eh? Si necesitan hablarme, yo aquí estoy pendiente. Gracias. Va que va, chicas.
Listo, chicas, ¿cómo les fue? Creo que yo requiero más tiempo, maestra. Ok, está bien. Entonces vamos a dar, ¿les parece otros 10 minutitos? Bien, maestra, gracias. Perfecto.
Listo, Sandy, ¿ya lograste solucionar tu problema de internet? Hola, maestra. Sí, un poco, es que constantemente me está sacando de la sesión, pero espero yo no tener mayor problema. Sí, no te Gracias. preocupes, por mí no hay problema. Igual, si te pierdes de algo, me avisas y lo repito sin ningún problema, ¿va? Muchas ¿Cómo, gracias, maestra. cómo les fue con la línea del tiempo, Sandy? A ver, platícame, ¿ya la terminaste? Todavía no completa, maestra. Voy un poquito con algunas ideas. Es que, bueno, voy a ser sincera, me puse a leer y creo que leí mucho, Ah, no hay pero, problema. bueno, bastante interesante el poder tener un contexto pues mucho más amplio de cada uno de los contenidos y pues bueno, avanzar un poquito en ellos. Sí, mira, no te preocupes. Ah, de hecho ya la sacó. Lili, ¿tú cómo vas? ¿También te falta tiempo? Si no, damos un ratito más. Pues yo también me puse a leer, pero yo creo que ya la terminé. No la hice digital, yo la hice a mano porque chequé, como me cambié, no tengo Word en mi computadora y el otro programa que mencionaron no lo tengo. Yo por lo regular uso el Word, pero no lo tengo ahorita instalado. Y le iba a tomar ahorita una captura para enviársela, pero pues yo lo hice en hojas blancas. Ok, si quieres, tómale foto y mándalas ahí al grupo y yo ahorita las proyecto, ¿va? Sí, está bien. Y esperemos que Sandy se conecte ahorita a ver qué pasó por ahí. Sandy, ¿quieres enviarme tu línea del tiempo al grupo del WhatsApp para que yo la proyecte? Igual si quieres ahorita que proyectemos la de Lili para que tengas más chance de terminar o no sé si te falte mucho. Sí, maestra, yo creo que va a ser la mejor opción. Se la comparto en un momento. Ok, perfectísimo, Sandy, muy bien. Y les encargo también, porfis, que puedan enviar, me parece que fue lo que me comentaste que tú no realizaste, Lili, lo del mapa conceptual con las causas de la sordera y los tipos de sordera y tratamiento, pero igual cuando lo tengas, por favor envíalo al grupo de WhatsApp para por ahí constatar que la Sí actividad lo se hice, realizó, ¿vale? sí lo hice, pero no lo hice en mapa, lo hice así, hice, anoté las preguntas y abajo contesté las respuestas, pero lo tengo en hoja también. Ah, está bien, entonces tómale foto y mándala al grupo sin ningún Sí, problema. Sí, no hay ningún problema.
Ya voy, Lili, estoy buscando una presentación que les voy a poner de audismo, nada más dame No un minutito en lo que la se encuentro. preocupe, maestra, estaba pensando en otras cosas que voy a hacer. Ok, no hay problema. Y por ahí ya mandaste eso, ¿verdad? Déjame checar. Oh. Ah, perfecto, ok, vamos viendo entonces. A ver, vamos a proyectarla para revisarla juntas. Ok, dice la creación de la Escuela de Sordomudos, la Escuela para formar profesores, ambas escuelas creadas por Benito Juárez. El 15 de abril, Benito Juárez era presidente interno, decreta una ley de institución. En el artículo 3º señala la creación de una escuela de sordomudos, ¿ok? La lengua del español en su forma escrita y expresada se puede observar, no se hacía énfasis en la oralización del sordo, pero sí en el aprendizaje del español. Muy bien. El primer director y fundador de la Escuela de Sordomudos fue el profesor Eduardo Huet, Merlo, muy bien. Es un sordo francés, hablaba varias lenguas, así como francés, portugués, alemán y español. Fue hasta el 28 de noviembre del 67 cuando se decreta la instauración de la Escuela Nacional de Sordomudos como escuela de formación de profesores sordos para alumnos sordos. Muy bien, excelente. Y bueno, esta escuela obtuvo prestigio importante a nivel nacional, por lo tanto los sordos de otros lugares lo consideraban la norma más pertinente en cuestiones de lengua, siendo considerada la Ciudad de México como el modelo de lengua de señas mexicana, hasta la fecha, es correcto. La labor educativa realizada en la Escuela Nacional de Sordomudos termina a mediados del siglo XX, se desconocen los motivos por los cuales la escuela fue creada, probablemente se debió a la nueva política educativa asumida por el Estado. Y en esta se favorece la educación del sordo a través del oralismo, es decir, la utilización exclusiva de la lengua oral. En el siglo XX, la misma foto, perdón. Ok, en el siglo XX la educación del sordo estuvo fuertemente marcada por la corriente oralista, esto debido a las conclusiones obtenidas en el Congreso de Milán de 1880, donde se manifestó la superioridad de la lengua oral para la enseñanza e integración del sordo en la sociedad. Excelente. De hecho, esto es precisamente a lo que yo quería llegar. Hace ratito que les decía que ahorita les voy a presentar el tema del audismo. Por ahí creo que Sandy ya le está fallando bastante el internet. Entonces, bueno, vamos a continuar con la presentación, porque esta tendencia al oralismo, Lili, precisamente tendría que ver con toda esta discriminación que se vive actualmente. Entonces, voy a proyectarla. Ok. ¿Ahí se ve? A ver. Listo. Muy bien, entonces vamos a ver un poquito acerca del audismo. Esta es una palabra que generalmente no encontramos en el diccionario, o sea, no es una palabra que esté en la RAE porque es como lo dice aquí, es un neologismo. Se creó en la década de los 70,
pero se ha ido popularizando y es ya un término frecuentemente utilizado por la comunidad sorda y que nos da mucho la explicación de la discriminación y pues de ciertas situaciones en las que las personas con discapacidad auditiva se ven envueltas o a las que se enfrentan y que desgraciadamente carecen de las herramientas para enfrentarlas porque estas herramientas se dan únicamente a la persona oyente. Y es que dice que fue realizado por el profesor sordo Tom Hooperis y es un término que no figura en los diccionarios, pero parece tener en la actualidad varias acepciones y usos. Entonces, hace referencia a la discriminación negativa o arbitraria o a la marginación sufrida por las personas sordas a lo largo de la historia hasta la actualidad. Las consecuencias de estas experiencias negativas también han deteriorado su autoestima de manera individual y colectiva. ¿Qué significa? Bueno, como lo comentaba, pues sí, hace referencia a la discriminación, pero específicamente la discriminación que se hace suponiendo que el oyente es superior al sordo, ¿sí? ¿Esto por qué? Bueno, por el tema de pensar que el tener una habilidad como lo es escuchar, entonces pudiera ser mucho más ventajoso que una persona que no la tiene. Esto pudiera ser cierto en algunas circunstancias, sobre todo porque socialmente no tenemos los medios ni las herramientas para que una persona sorda pueda desenvolverse como una persona oyente. Sin embargo, si se cae, el audismo hace referencia a caer en esta diríamos un poco a esta prepotencia, ¿sí? En la que se considera que somos superiores a las personas sordas. Por eso decía que tiene mucho que ver con lo que tú tocaste en tu línea del tiempo, Lili, porque decía por ahí en tu línea del tiempo acerca de la corriente oralista, ¿sí? Que se basa también en lo mismo, en pensar la superioridad de las lenguas orales, sí, como en un primer plano. Entonces, por eso es que la lengua de señas fue reconocida hasta después de tiempo y apenas en el 2011 fue reconocida como un patrimonio como tal de la comunidad sorda, entonces como algo, como una lengua compleja, ¿sí? Por lo mismo, porque no se les daba visibilidad, si era una lengua, gestual, ¿no? O con las manos, por ejemplo, entonces se consideraba que no era tan importante. Entonces, bueno, designa también la actitud de una persona oyente que se considera superior basándose en su capacidad de oír. Ajá. Puede entenderse también como la prohibición de usar la lengua de señas, imponiendo la oralización y el uso de implantes cocleares, entre otras situaciones. Esto es todavía muy común en muchas escuelas de lenguaje, por ejemplo, en las que se considera que si la madre, por ejemplo, lleva al sordo a que lo oralicen, entonces automáticamente es prohibirle al niño sordo que haga uso de las señas para comunicarse. Inclusive hay algunas estrategias, como por ejemplo decir, bueno, si el niño no habla, entonces tú ignóralo. O sea, si te quiere señar, si quiere decirte que le pases el agua, pero lo va a hacer mediante señas, ignóralo. Ignóralo hasta que el niño se acostumbre a hablar. Y esto pues al final es un tipo de, no solo de discriminación, yo creo que es incluso violento, ¿sí? Porque al final la comunicación el niño la está llevando como está pudiendo, ¿no? O como lo designa su propia comunidad, su individualidad y su autoestima, incluso aquí se ve muy comprometida por esa parte. Entonces, el hecho de que hay padres, por ejemplo, también que forzan o que obligan a sus hijos a someterse a la cirugía, por ejemplo, del implante coclear, no sabiendo o sabiendo, pero teniendo más prioridad que él se puede incluir en una sociedad oyente, pero sin considerar todas las consecuencias que esto puede traer a su salud, ¿no? Inclusive, ya no sé si en algún momento lo platicábamos, pero con el implante coclear la calidad de vida disminuye muchísimo. ¿Por qué? Porque el sordo ya no puede hacer ciertas actividades, como por ejemplo no puede nadar, ya le es muy complicado a lo mejor jugar deportes de choque directo, ¿no? Como por ejemplo puede ser fútbol y tal, porque un mal golpe pues puede ocasionar un daño. Al final de cuentas es un implante que va en la parte neurológica, o sea, tiene que ver mucho con la parte neurológica. Entonces, forzar a esto, pues tiene muchísimo que ver con el audismo. De hecho, como dice aquí, pues empezó en los años 70, pero designa una actividad o una cualidad muy antigua, ¿no? De discriminación. De hecho, al inicio, muy al principio, cuando las personas empezaron a visibilizar a los sordos, se les amarraban las manos para orillarlos a hablar. Entonces, pues bueno, a ese referencia todo esto. Ok, aquí hay algunos testimonios que me gustaría revisar, pero yo creo que lo vamos a
Yo creo que lo vamos a dejar tantito pendiente a que esté Sandy para que me puedan las dos debatir en este punto, ¿sí? Y voy a poner un video y ya por ahí nada más se lo mando a Sandy para que ella también lo vea. Ok. Muy bien, te lo voy a proyectar, Lili, y te pido porfis que hagas algunas anotaciones y ahorita lo comentamos. ¿Qué nos gusta hacer?
¿Cómo viste el video, Lili? ¿Te ha tocado ver alguna de estas situaciones, como los ejemplos que estaba mostrando el video? Pues hasta ahorita no, no me ha tocado presenciarlo, pero yo creo que más que nada es por la parte donde yo vivo. Yo creo que eso se ve más en una ciudad. Yo vivo en un pueblo, Sí. y pues aquí donde yo vivo sí hay personas, sordas. Conozco a 2 personas, de hecho son pareja, pero no me ha tocado hasta ahorita esa situación, y pues como no salgo mucho hacia ciudades, pues no lo he visto, pero vi en el video que se enfoca más en lo que usted decía, en lo que es de la desigualdad, en que hacen menos siempre a las personas con el problema auditivo que a las personas oyentes, y mencionó 11 ejemplos, y pues yo creo que sí son ciertos. Sí, y es que lo interesante, por ejemplo, con esos ejemplos, hay unos pues mucho más graves que otros, ¿no? Como este tema de no contratar a alguien porque tiene una discapacidad auditiva, por ejemplo, y hay otros un poco más leves que a lo mejor podrían no, leves en el sentido de que podrían estar disfrazados de situaciones cotidianas, por ejemplo, esta parte de cuando se acerca a la oficina con un compañero oyente y le menciona que el partido quedó 2-0 y él no le cree al sordo y le tiene que preguntar a un oyente para creer y validar la información. Esto es audismo y pudiéramos solamente verlo como una situación cotidiana. Entonces, ¿para qué nos sirve saber qué es audismo? Pues precisamente para evitar caer en situaciones así y apoyar o seguir apoyando o estar de parte más bien de la igualdad, más allá de la desigualdad, porque como te digo, son situaciones que se esconden en una cotidianidad que pues no es, ¿no? En realidad estamos hablando de discriminación, entonces es bien importante poner el foco en esas situaciones y en esas circunstancias, pues para tratar quizás también de hacer un cambio. Hay un video también muy bueno, pero ese ya yo creo que se los voy a dejar para la próxima clase. Y bueno, también quería ver, le decía a Sandy, no sé si tú ya habías entrado, que hoy quería ver con ustedes un poco lo de presentación. Sí, ya habías entrado, lo de presentación y de letreo y todo esto, pero bueno, pues Sandy se nos desconectó, entonces yo creo que sí sería bien importante eso irlo abordando juntas, para que no haya como mayores confusiones ni nada. Sí me interesaría muchísimo que no se pierda el tema con ninguna de las dos en cuanto a ya la práctica. Sí, entonces, bueno, pues en cuanto a audismo, pues sería todo, faltaría obviamente la opinión de Sandy, lo voy a mandar al grupo para que pueda ver ella el video y también que lo podamos comentar la próxima clase. Yo creo que esta clase la voy a dejar hasta aquí el día de hoy, precisamente porque no está Sandy, ¿no? Entonces, para que no avancemos demasiado y no afectarle, voy a mandar este video, el link lo voy a mandar al grupo y el otro también, el otro que les iba a dejar para que lo vean en casa y podamos compartirlo. De hecho, de una vez voy a mandar este. No sé si tú tengas alguna duda, Lili, algo que quieras decirme, alguna sugerencia. No, maestra, nada más el video sí me pareció interesante, nada más alcancé a notar algunas cosas, pero fueron como algunos nombres y algunas fechas, pero igual sí lo puede mandar al grupo para rescatar algunas otras aportaciones. Sí, claro, de hecho en este momento lo voy a mandar, nada más dame un minutito, porque... Listo, a ver. Listo. Perfecto, entonces ya lo mandé, el otro se los mando mañana o en el transcurso de la semana, nada más que lo encuentre porque no, de hecho me ha costado trabajo encontrarlo, lo vi hace algunos años y tengo el nombre y todo, pero no lo voy a buscar como con más atención. Entonces, no sé, pues te agradezco mucho la atención, Lili, y pues nos vemos la próxima clase, esperando que ya Sandy pueda estar por aquí y poder ya empezar con la parte práctica, que ya me urge, esta sesión se iba a comenzar, pero la empezamos la que sigue, no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Sí, maestra, está muy bien, muchas gracias a usted. Gracias, bonita tarde. Hasta Noche luego, ya. maestra. Bye. Cuídese. Igual, bye, bye.